¿Quién está detrás del rechazo de los libros de texto gratuitos? Veamos lo que contestó el presidente. Cuando se trata de estas cosas, pues siempre viene a la memoria lo que pasó en la época del presidente López Mateos, ¿no? Que hubo una campaña de los conservadores de entonces, porque no querían los textos gratuitos, los libros de texto gratuito. Era secretario de Educación Torres Bodet y se propuso a Luis, el intelectual, escritor Martín Luis Guzmán, como director de la Comisión de Libros de Texto. Y se creó un consejo para eso. Y hubo oposición muy fuerte, los mismos de ahora, bueno, el mismo pensamiento de entonces. No querían los libros de texto. Y sin embargo, pues se distribuyeron y ayudaron muchísimo. Esto a principios de los años 60. A nosotros nos tocó recibir los primeros libros en ese entonces. Hay un texto de Torres Bodet explicando sobre esas protestas. A ver, nada más para que quienes quieran conocer la historia de cuándo se decidió entregar los libros de texto gratuitos. Antes los padres tenían que comprar los libros y eran libros pues hechos en función del pensamiento conservador de entonces. Y había también el negocio de los que imprimían los libros. Entonces, cuando se decide de que se van a entregar los libros de manera gratuita, libros de texto, se genera un movimiento. Y van a encontrar también que hay lugares en donde se protesta, incluso, me acuerdo que en ese texto se habla de que cuando va el presidente López Mateos a un estado, a San Luis, ¿no? No, creo que a Guanajuato. A ver, miren, este es. Sí, durante el viaje que hizo a León en enero de 1963, el presidente López Mateos, para inaugurar la ciudad deportiva del estado de Guanajuato, el presidente se vio asediado por niños que obedecían consignas de críticos invisibles, o sea, de los que tiran la piedra y esconden la mano, muy propio de la hipocresía, ¿no?, de la derecha. Ostentaban en su cartel esta frase cínica: el texto único es una vergüenza para México. ¿Qué intentaban con esa injuria? Acusarnos de ejercer, dice Torres Bodet, una esclavitud mental, la que según sus ocultos guías estábamos imponiendo a los escolares mediante el reparto de los libros de texto gratuitos. Y ahí contestó el presidente: lo que es una vergüenza para México, contestó el presidente, es que las fuerzas oscuras que no dan la cara se valgan de niños para decir un pensamiento que no tienen el valor de expresar. Pero todo el texto es muy bueno y al final se logró, en bien de la educación pública, la entrega de los libros a principios de los años 60 del siglo pasado. Desde entonces se creó la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Y sí, Martín Luis Guzmán fue el primer director de la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Ahora, pues se está haciendo una revisión de los contenidos de los libros, ya no los están haciendo, que también en esto, además de los grupos conservadores, se oponían pues los que imprimían los libros, porque eran los que tenían el negocio, los libros que vendían. Y cuando se decide entregarlos de manera gratuita, pues todos estos grupos se inconforman.
Aunque ahora la queja es porque no se conoce el contenido, ¿no? Sí, pero es en el fondo lo mismo. O sea, si hacen ustedes la investigación sobre quiénes se oponen y quiénes están promoviendo los amparos, van a encontrar que es exactamente lo mismo. Por eso sí recomiendo el texto de Torres Bodet para conocer lo que sucedió en ese entonces. Por eso la historia es la maestra de la vida, decía Cicerón. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Como dice el presidente, es muy importante conocer la historia para poder entender el contexto actual y saber quién está detrás del rechazo a estos nuevos libros de texto gratuitos. Ahora veamos la columna de Álvaro Delgado de Sin embargo. De la mano del exministro José Ramón Cosío, González Guajardo ataca ahora a los libros de texto gratuitos ante el Poder Judicial, en una estrategia conjunta con la ultraderechista Unión Nacional de Padres de Familia, creada en 1917, precisamente en reacción a la Constitución de ese año y a su contenido civilizatorio. Veamos los datos. Una de las abogadas que promovió amparos de la Unión Nacional de Padres de Familia contra los libros de texto gratuitos es Mariana Calderón Aramburu, integrante del Consejo de Litigio Estratégico, que representa a la senadora Xóchitl Gálvez en el amparo para ingresar a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo demandó por difundir los millonarios contratos de las empresas de la legisladora, y otros 3 abogados, que también representan a la Unión Nacional de Padres de Familia. Fueron colaboradores de Cosío cuando era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Patricia Rojas Zamudio, Raúl Manuel Mejía Garza y Gabino González Santos. Ahora ya sabemos quién está detrás de esta serie de amparos contra los nuevos libros de texto gratuitos. José Ramón Cosío, que se ha vuelto algo así como el abogado de Claudia X González y además toda la derecha opositora, que está en contra de la transformación que representa este gobierno.